Bien, el señor Alfredo Zayat me espera. ¿Cómo andamos, Alfredo? Bien, bien, muy bien, Buenas Gato, noches. ¿cómo va? Todo bien, un gusto verte como siempre. Bueno, una línea sobre algo que ya estuvimos hablando bastante con Andrés, con Sí. Leandro Santoro, la resolución que saca el gobierno. Mira, hay aspectos vinculados con lo jurídico, vinculados con lo político. La verdad, lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es meterse en la política económica. Y la verdad que eso es un despropósito. Además, como bien lo mencionaste vos, es a partir de fijar un número a dedo, digamos, Sí, decir, porque lo fija la Corte. claro, parte medio, digamos, y la verdad eso implica millones y millones de pesos. La verdad es de un nivel de irresponsabilidad, ya ni te digo jurídica y política, en materia económica notable, digamos. Por eso quiero concentrarme sobre lo económico, porque esto es uno de los puntos centrales para ver que si vos te involucrás, y en este caso un poder, el Poder Judicial, sobre la política económica y apunta a una decisión como la que marca, es desestabilizadora. Total. En términos económicos, Claro. lo que quiero decir. Después está el choque institucional, después está esta puja política, pero la verdad, a nivel económico, es una barbaridad. ¿No es lo que buscan en el fondo? Porque Bueno, vienen buscando desestabilizar a este gobierno de todas las formas posibles. No han podido. Digo, ¿no es una manito más en ese sentido? Y sí, es parte de esa estrategia, como también lo mencionás, política, mediática, judicial, vinculado con los intereses del poder económico. Cuando vos agarrás y empezás a analizar el tema de la coparticipación federal de impuestos, es largo, es una historia media engorrosa, pero lo voy a hacer lo más sintético posible. En 1988 es que se define este régimen de coparticipación. Después hubo un sinfín de parches. En 1994, como lo mencionabas también, adquiere rasgo constitucional para definir un nuevo esquema de cómo distribuir los recursos. La coparticipación federal, para decirlo en términos muy sencillos, es cómo se distribuyen los impuestos nacionales que cobra la nación. Como la nación cobra impuestos nacionales, digamos el IVA, pongamos un ejemplo, el IVA en La Rioja, en Catamarca, en todas las provincias, después esos recursos tienen que volver a las provincias. El tema es cómo. No, en números redondos es más o menos un 43% que va a la nación, 54% a las provincias. Ahora bien, ¿cómo se distribuye? Se distribuye por nivel poblacional, por densidad poblacional y por brecha de situación social. Bueno, cuando vos analizás cómo es la Ciudad de Buenos Aires, la verdad la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país. Claro. Y entonces acá es que se le da más recursos a la ciudad más rica del país. O sea, la intervención sobre la economía, la intervención sobre la política económica es para favorecer a los, digamos, a los más ricos, ricos. a los más ricos. Eh. Bueno, pero por eso... Va ahí en la misma línea que ha hecho la Corte siempre. Pero por eso yo digo, a mí me resulta importante transmitir esto para que también se pueda entender, digamos, lo que es ese concepto económico. Lo tenés lo jurídico, lo político. Acá hay una decisión de la Corte Suprema a favor de los más favorecidos. Totalmente. Bueno, como siempre. Teníamos previsto, y lo quiero hacer rápidamente, el sábado, Alfredo, en su habitual columna en Página 12, hizo un artículo delicioso sobre los que nunca la pegan, los economistas de la Argentina que presagian los males mayores, por suerte, nunca la pegan, pero siempre siguen opinando, no la pegan una, ¿eh? Mirá, y rápidamente Alfredo lo hizo, así que yo voy a pasar rápidamente a algunos, ¿no? Dante Sica, por ejemplo, que sigue siendo consultor ahora, ex ministro de Macri, pronosticaba para este 2022. El 2022 no será la excepción en cuanto a crecimiento. Va a tener un comienzo similar al de los últimos años en dos dimensiones clave. Déficit fiscal que no puede financiarse sin emitir, vencimientos inabordables, fundamentalmente con el fondo, al continuar cerrado el acceso al crédito externo. Esto era lo que deseaba Sica. ¿Cuál fue la realidad? No se verificó este diagnóstico, el programa financiero del Tesoro implicó picos de colocación en moneda local, el gobierno renegoció con el fondo. Sica, estás nominado. Vamos con Goldman Sachs.
El acuerdo con el fondo, pronosticaba, sigue siendo un tema abierto con una resolución difícil e incierta, dada la tibia disposición de las autoridades de adoptar un ajuste macroeconómico. La realidad, Argentina firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el fondo aprobó las primeras 3 revisiones trimestrales. Goldman Sachs, estás nominado. ¿Hay más? Vamos. Rapidito. Sí, rapidito, vamos. Esto es lo más lindo. ¿Cómo nos vamos a perder de esto? Delicioso. Carlos Melconian, el gurú, decía, el precio del dólar es inviable. Quería devaluación. Lo que estamos en un proceso de demanda permanente. La Argentina es una economía que transa en pesos y ahorra en dólares y en los momentos conflictivos pide más dólares. Lo único que calmó todo eso fue la convertibilidad hasta que el exceso terminó mal. Eso es historia. La realidad. El tipo de cambio oficial no registró saltos bruscos, se mantuvo en línea con la inflación, en tanto los dólares financieros subieron 30 puntos menos que la tasa de inflación. Melconian, estás nominado. Miguel Ángel Broda, este ya está un poco, viene caidón. Pronosticaba 2 años agónicos de bajísimo crecimiento y alta inflación. Este año, por el 22, vamos a crecer a tasa 0, decía Broda. Fue un error, dice, no fue un error, un horror. La economía está creciendo 5% y un poquito más este año. Súper nominado, Broda, por todos los horrores que has tenido. Y otro, infaltable, Roberto Kachanowski, pronosticaba, yo no sé si van a pagar, porque esta gente es imprevisible. No sé si quieren arreglar o no, porque hay una tara ideológica del kirchnerismo con el fondo. No hubo incumplimiento y el último default de deuda en pesos ocurrió al final del gobierno de Mauricio Macri, al que adhiere Roberto Kachanowski. Kachanowski, estás nominado. No le pegan una, ¿eh? Perfecto. Digamos, en la nota, Gato, yo te hice un guiño. Hice un guiño a la idea del Gato. La realidad. La realidad, muy bien. Ese fue el guiño para vos, Gato. Marina del Poyeto tampoco la pegó. No. ¿Eh? No la pegó, digamos. Más aún cuando hablaba de que, digamos, ella se equivoca por la perversidad de la política económica. Claro. Digamos, lo mismo que dijo Broda. Y bueno, lo que pasa es que no se puede entender cómo es la política económica y entonces por eso nos equivocamos. Claro. La verdad bueno, que... ahí te das con estos... Esto es el deseo que tienen que a la Argentina le vaya mal y la realidad que les pega cachetazos uno tras otro. Pausa, ya volvemos. Gracias, ¿eh?